buenas tardes, una vez más a todos los radioescucha, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Taurino Yáñez Hernández y traemos para ustedes hoy un grande mensaje de las Sagradas Escrituras titulado El misterio de la piedad para el mundo. Y para esto nos vamos a basar en las Escrituras, aquí en el libro de Timoteo 3:16, que dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Vamos a tratar el tema, el misterio de la piedad para el mundo. Y antes, ¿verdad?, de hacer este tema, de llevarlos a ustedes, vamos a hacer una oración. Padre eterno, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la vida y tu palabra dice que nos amas, tu piedad, tu misericordia es para con nosotros, para toda la humanidad. Enséñanos tu palabra, abre los corazones y la mente, el entendimiento de cada persona y podamos, Señor, buscar tu rostro a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Muy bien, en esta tarde, en este programa Pan de Vida, vamos a analizar este tema y antes de ello vamos a cantar un pedazo de este hermoso canto que dice así: quiero saber el gran misterio de mi Dios, quiero saber por qué me busca con amor. Bueno no soy, rico tampoco, quiero saber por qué me ama mi gran Dios. Quiero saber por qué me buscas hoy con gran pasión. Bueno no soy, he sido malo, quiero saber por qué me busca mi gran Dios. Quiero saber por qué me buscas hoy con gran pasión. Bueno no soy, he sido malo, quiero saber por qué me ama mi gran Dios. Seguramente, mi Señor, miraste lo poco que yo soy. Solo por eso me has redimido. Sí, solamente porque Dios es bueno, solamente porque Dios es misericordioso y bueno, nos ha amado. Bueno, el tema dice así: e indiscutiblemente la palabra de Dios no se hizo para discutir, sino para obedecer. Dice así: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue manifestado en carne? Cuando nació. Justificado en el Espíritu. ¿Cuándo fue? Cuando Jesús, dice la Biblia, que fue bautizado, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Visto de los ángeles. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres. Y luego dice, predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros, somos los que no somos el pueblo de Israel. Esos somos los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. El mundo ha creído que Jesús es el Señor, recibido en gloria, porque nuestro Señor, dice la Biblia, que después de resucitar, ascendió a los cielos y nos hizo una invitación para que pues amáramos su palabra, para que donde Él también esté, nosotros también estaremos. Así es que
La palabra de Dios nos muestra la bondad, el misterio de la piedad para el mundo. Piedad es bondad, compasión y misericordia. Dios nos amó con su bondad y con su compasión al ver que estábamos perdidos, y su misericordia para hacer que el Padre amado enviara a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, sufriera por nosotros los pecadores, y así abrirnos esa puerta al cielo, abrir esa puerta hacia la eternidad con Él, porque estábamos sin fe y sin esperanza, pero Dios dice que grande es el misterio de la piedad. La piedad de Dios es tan grande. Vamos a leer en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús en la cruz del Calvario? Solamente por amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, por su bondad, por su compasión, por nosotros, por su misericordia. Es así que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree. Si tú crees en él, entonces vas a tener en tu vida la vida eterna. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿No se pierda en dónde? En la eternidad, en el infierno. Porque Dios vino a dar vida eterna, pero con él. Alabado sea Jesús. Bueno, entonces eso es lo que nos enseña esta escritura, que Dios amó al mundo, te ama a ti, me ama a mí. Y como no teníamos con qué salvarnos, no teníamos cómo poder llegar a estar con él, puesto que éramos pecadores, entonces Dios, dice la Biblia, que envió a su Hijo con un plan tan lleno de amor y misericordia, para que sufriera, para que él fuera el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quitara el pecado del mundo, y de esta forma el hombre tuviera acceso a la vida eterna. El verso 17 de Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo, si no hace caso, la gente, estamos hablando de la gente, si no hace caso a Jesús, al Mesías, al Salvador, aquel que vino a morir por nosotros, entonces de esa forma el hombre se perderá si no hace caso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero aquel que no crea, aquel que no obedezca, aquel que no se interese por Dios, entonces será condenado, pero no porque Dios haya tenido la culpa, porque Dios ha amado tanto al mundo y te sigue amando. Vamos a leer lo que dice San Juan 15, 13 y 14, que dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie daría, yo creo que en estos tiempos, nadie daría su vida y sufrir una muerte tan cruel por algún amigo o amiga, y menos si ese amigo es una gente mala, una gente ingrata, una gente perversa. Nadie va a querer dar su vida. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, que sí, Dios dio su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida eterna. Bendito sea Dios y tengamos vida eterna. Aparte dice que Dios nos llama amigos. Nos llama amigos, pero dice, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué os ha mandado Dios? Que creamos en el Hijo de Dios. Y creer quiere decir obedecer, creerle a Dios, porque creerle a Dios es porque
le vamos a obedecer. Si no creemos a su palabra, entonces no le vamos a obedecer. Pero si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia nos enseña el camino al cielo, entonces tendremos que obedecer, creer que Jesús vino a morir por nosotros, y al creer en Él, entonces le obedeceremos. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo y aprendiendo el misterio. Es un grande misterio el amor de Dios que ha tenido para con nosotros, porque siendo malos, siendo pecadores, nos ha abierto la puerta hacia la eternidad. Vamos a leer lo que dice Marcos 1:40 y 41, que dice así: Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia, él extendiendo la mano le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. En aquel tiempo, queridos amigos, esta historia nos enseña de cómo Jesús sanó a un leproso. Un leproso era una enfermedad vergonzosa, era una enfermedad que no, el pueblo no se juntaba con esa gente, e incluso los leprosos eran apartados de la sociedad. Por su enfermedad eran inmundos, sucios, y la gente, nadie quería juntarse con ellos. Pero sin embargo, Dios, siendo bueno, siendo Dios, siendo el Rey de la Gloria, no solamente le perdonó sus pecados y le sanó, porque dice el verso 40, vino a él un leproso, aquel enfermo, aquel que su carne, se desgarraba, estaba podrida, olía feo, dice, y rogándole, e hincada la rodilla, se postró y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Así es que la persona, para venir a Dios y acercarse a su presencia, a su palabra, tiene que venir postrados de rodillas y pedirle: si quieres, puedes limpiarme, y el Señor lo hará. Dice el verso 41, y Jesús, teniendo misericordia, grande es el misterio de la piedad. La gente de aquel tiempo, nadie quería a los leprosos, no querían juntarse con ellos, no los dejaban que se metieran a su casa, y vivían fuera de la ciudad. Sin embargo, Dios dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero ser limpio. Extendió la mano de Dios, siendo las manos limpias y santas de Jesús, extendiendo con su misericordia, tocó su cuerpo, la enfermedad, ahí la llaga, el cuerpo podrido, deshecho, y dice que le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Ahora el Señor también quiere que la misericordia de Dios sea en tu vida. Ahora sí quiere Dios que tú conozcas el camino a la vida, el camino de la eternidad. Quiere que conozcas su palabra. Si estás enfermo, como estaba enfermo este leproso, pues también Dios te puede sanar si tú le pides. Pero lo que estamos viendo hoy es la gran piedad, la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros. Como el Señor, siendo Dios, ¿verdad? No rechazó a aquel hombre que la sociedad rechazaba. Entonces, si Él no nos rechaza, eso es lo más hermoso que pueda haber en esta vida. No importa la condición que te encuentres, la enfermedad que tengas, no importa. Jesús te recibe con los brazos abiertos, solamente que creas en el misterio de la piedad que Dios, en su misericordia, en su bondad, porque Dios ha sido revelado, dice aquí en Timoteo, Dios ha sido manifestado y debemos de creerlo. Vamos a leer lo que dice Romanos 6:23, que dice así, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Desde que Adán cometió el pecado juntamente con Eva, existe la muerte. La paga del pecado que hizo Adán y Eva, pecaron al desobedecer a Dios, al decir el Señor que no comieran de ese árbol. Sin embargo, ellos desobedecieron y por lo consiguiente llegó la muerte. Ellos no morían. Cuando fueron creados, Adán y Eva no morían. Ellos eran eternos, no había muerte. Pero después del pecado,
el Señor ya les había dicho, el día que coman de ese árbol, no coman, porque el día que coman, ese día morirán. Pero bueno, fueron engañados. El diablo fue astuto y engañó a la mujer y al hombre y comieron del árbol, de aquel árbol, lo cual les acarreó la muerte. Y desde aquel día la muerte sigue a la humanidad, al hombre. Está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Dice, la paga del pecado es muerte. Todos morimos, no hay nadie, no hay ninguna persona que diga yo no me voy a morir. Todos llegamos el día en que nos vamos a morir. Pero más Dios quiere darnos una dádiva, y esa dádiva tenemos que llevarla ya, ¿verdad? Antes de morir tiene que estar en nuestro corazón. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva la tienes tú en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que si tú tienes a Dios en tu vida, si tú tienes el perdón de tus pecados, como aquí la Biblia nos los enseña, ¿verdad? Que aquel leproso pues le fue perdonado, le fue sanado, tocó su cuerpo y aquel leproso fue limpio. Y seguramente caminó con Jesús, creyó en Él, creyó en su palabra y le amó, porque eso es lo que hace Dios en el corazón del hombre, que el hombre sea agradecido, porque la paga del pecado es muerte. Así es que todos todos vamos a morir, pero Dios a todo aquel que cree quiere ofrecerle vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3, 1 al 3 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder obtener la misericordia de Dios, debemos de nacer de nuevo, tener esa fe, ese encuentro con Dios. Aquel hombre, ese maestro que habla aquí la escritura, Nicodemo, era un hombre que conocía las sagradas escrituras, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Pero sí le interesaba, por eso le preguntó y Jesús le respondió. Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es arrepentirse de sus pecados, aceptar a Jesús como el único camino al cielo, como el único, porque así lo dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si así lo hacemos, entonces Dios nos hace nacer una vez más, nos hace unas nuevas personas. Y así es que, pues la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios para la humanidad es grande, y Dios quiere que tú la disfrutes, que tú disfrutes un día el estar allá también en la gloria. Estás invitado para que conozcas el Evangelio a través de su palabra, porque su palabra es vida. ¿Y cómo podremos llegar a su presencia? ¿Cómo podremos llegar o conocer? Solamente a través de las Escrituras. En el tema anterior dice lo que leímos, decía que escudriñáramos las Escrituras, porque en ella encontramos la vida eterna. Primera de Juan 3, 7, 8 dice así. Primera de Juan 3, 7 y 8 dice así: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer nuestros pecados, porque dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer el pecado que hay en nuestro corazón. Así es que la misericordia de Dios es grande, su piedad. Primera de Juan 2, 1 al 3 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Grande es el amor de Dios, que siendo pecadores nos da su palabra para que tengamos fe, para que tengamos confianza en Él. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para aquellas personas, ¿verdad?, que quieran amar a Dios. Dios les dice: hijitos míos. Para aquellas personas que se interesen en escudriñar su palabra, Dios les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Ya no hay solución, ya estás destinado al infierno. No, dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así es que quiero que entiendas y comprendas, querido amigo, que Jesucristo tiene poder para perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida, porque dice: nuestro abogado tenemos, ¿quién es? Jesús, para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea que nuestros pecados son perdonados al creer en Jesús, que Él es el Señor, y no solamente por los nuestros, dice aquí, sino los de todo el mundo. Todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor y que crea en las Sagradas Escrituras, que crea que la palabra de Dios es verdadera y fiel, entonces para ellos es esta maravillosa promesa, para no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Todo aquel que cree. Aquel que no crea, pues no va a gozar de estas hermosas palabras de vida eterna que Dios nos ha dado a la humanidad. Vamos a leer Lucas 19:10, que dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es, dice, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesucristo de Nazaret. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás, si tú no has conocido el Evangelio, si tú no has conocido las Sagradas Escrituras, dice así: porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Vino a sanar al enfermo y vino a buscar al perdido. Dios te está buscando a ti. No es casualidad que estés escuchando este programa, sino Dios te está dando una oportunidad de que conozcas, escuches, ¿verdad?, este pan de vida que encontramos en la palabra de Dios, porque Dios quiere que tú goces. Él vino a buscarte. Él vino a buscarte porque estábamos perdidos, pero del cielo bajó para venir y enseñarnos el camino al cielo. ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanta misericordia Dios tiene para con la humanidad? Y a veces nosotros los humanos no queremos corresponder a ese amor. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice: no, pues al cabo todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque todos somos criaturas de Él. Nos ha creado el Señor, puesto todo lo que existe en el mundo son de Él. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 18:4, que dice así: 18:4. ¿Por qué tanto amor? Dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso es, ¿por qué tanto amor? Porque le pertenecemos. Pero Dios, en su grande amor, da libre albedrío, decisión propia para decidir: yo hago esto, a mí no me gusta hacer esto, yo no quiero oír, no quiero escuchar, si quiero escuchar, quiero seguir a Jesús, no lo quiero seguir. Pero dice así: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios no quiere que tú mueras, porque esa alma es de Dios. Dios te ha dado una alma y no es tuya, le pertenece a Dios. Y Dios no quiere que se pierda, puesto que Él es de Él, a Él le pertenece. Y aparte,
Dios en su misericordia mandó a Jesús. Él pagó algo muy grande. Derramó su sangre para que podamos tener vida eterna. Derramó su sangre, fue crucificado, fue lastimado, y Dios no quiere que sea en vano tanto sacrificio, porque como leímos en la Biblia, que quién de sus amigos puede dar su vida por sus amigos, nadie, pero Jesús sí lo hizo. ¿Por qué? Porque todas las almas son de Él. Así dice la Escritura y así lo creemos porque está escrito. Vamos a leer lo que dice Lucas 23. Lucas 23, 39 al 43. 23, 39 al 43, y dice así: Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios mostró su amor para estos dos hombres. Había dos. Dios mostró a los dos los amaba. No nomás amaba a uno. Dios amaba a los dos, puesto que ahí estaba Dios. Y Dios está en todo lugar. Pero en el último minuto de su vida, allí estaba Dios. Pero solo uno reconoció que Jesús daba paz, perdón y vida eterna. Solamente uno reconoció que Él era el Salvador del mundo y pidió a Jesús perdón y vida eterna. También tú se lo puedes pedir. También tú puedes pedirle, así como este hombre, porque la piedad y el amor, este hombre en realidad ya no tenía, ¿verdad? Pues a quién pedirle. Ya estaba a punto de morir, estaba a punto de partir a la eternidad. Sin embargo, ahí estaba Jesús. Y ahí donde tú estás también está Jesús. Puedes pedirle, ¿verdad?, que te ayude, que te enseñe y que te guíe, ¿verdad?, que te guíe los pasos hacia su camino. Este hombre reconoció y tuvo la vida eterna. Creemos por la palabra de Dios que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a leer por último Segunda de Pedro 3:9, que dice así: 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te invitamos, ¿verdad?, que no rechaces este hermoso consejo que es de la palabra de Dios. Este hermoso consejo que Dios nos ha dado en esta tarde: el amor, el misterio de la piedad para con el mundo, para ti. Dios es bueno, Dios es grande. Así es que la palabra de Dios se ha predicado y te decimos que Dios te ama. Dios te ama y Dios te quiere ayudar. Vamos a hacer una corta oración para dar gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, hemos predicado tu palabra. Hemos dicho a la gente, Señor, que tú eres real y que tu amor es real y verdadero. Te rogamos que donde quiera que se escuche, Señor, este programa, te rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, les hagas entender a la gente, les abras el entendimiento y que hagan, Señor, ese espacio en su corazón, en su mente, para atesorar tu palabra, porque tu palabra es pan de vida. Bendice a alguna persona, aquella persona que sí está dispuesta a obedecerte, Señor, ayúdale, y si alguno está enfermo y hace oración a ti, que también reciba sanidad como aquí leproso, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, nos vamos a despedir en esta hermosa tarde, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les ayude mucho, esta hermosa enseñanza que haya sido de bendición para su vida. Se despide, ¿verdad?, de ustedes, su hermano en Cristo, Taurino Yáñez, y para cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes en el WhatsApp y número 48 11 06 43 95,
o en el Face Taurino Yáñez, o si gustan les atenderemos personalmente en la iglesia Jesús el Buen Pastor, ubicada en calle Pedro Antonio de los Santos, número 319, zona centro, a un costado de Muebles Rústicos del Valle. Reuniones miércoles a las 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y domingo 5:30 de la tarde. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.